Vamos a hacer ahora un enlace con Javier Tello. Él es con el médico cirujano y analista en políticas públicas. Vamos a platicar precisamente sobre este tema de la farmacéutica que ahora está anunciando y la distribuidora de medicamentos que está anunciando más bien el gobierno del presidente López Obrador y de este acuerdo que se hace con Naciones Unidas, a ver qué tan viable es y cómo lo ve el experto analista en políticas públicas de salud. Javier Tello, buenas tardes. Muy buenas tardes, Genaro, Nayeli, ¿cómo están? Qué gusto. Qué Buenas gusto tardes, doctor. saludarte. ¿Cómo ves este tema? Evidentemente sí ha sido, por lo menos desde que arrancó la administración del presidente López Obrador, el tema de los medicamentos, el desabasto que se presentó el año pasado, el cambio en algunos esquemas también de medicamentos, sobre todo para el VIH, también hubo problemas por el tema de distribuidoras. Ahora, pues aparentemente van a crear una gran distribuidora del Estado mexicano. ¿Es factible, es viable? ¿Tienen la capacidad, tienen la experiencia para poder hacer esto en un territorio tan extenso como el mexicano y con todas las dificultades que hay para que llegue esto? Dice por ahí el presidente que es tan fácil, o han hecho referencia a que es tan fácil como distribuir refrescos o papitas. Híjole, Genaro, ¿cómo comenzar? Mira, todo comienza prácticamente con una impericia y hay que decirlo, con una ignorancia de cómo funciona realmente el sistema de distribución. Durante el año pasado, cuando estaban haciendo el sistema, perdón, a finales de 2018, cuando estaba haciendo la transición, una de las primeras cosas que se pidieron es que no se aprobara la última licitación o la primera de 2019, y afortunadamente no fue así porque le dijeron, si no es así, el presidente va a arrancar su gobierno sin medicamentos. La dejaron pasar. Y lo primero que nosotros recordamos es que se comenzó a desmantelar entonces el sistema de abasto que se hacía con una compra consolidada que en ese momento en su mayoría estaba llevada por el Seguro Social, y todo funcionaba así. Fue cuando la Oficialía Mayor de Hacienda tomó el control y recordamos todos el desastre completo que fue esa licitación. ¿Por qué? Porque había suspicacia, porque se encontraban sospechosos contratos por el hecho de ser contratos nada más, etcétera, pero sobre todo, Genaro, Nayeli, porque no se entendía cuál era el sistema de distribución. Y hay que decirlo, es un sistema complejo por una razón. Rápidamente, yo puedo fabricar medicamentos, pero yo me dedico a fabricar medicamentos. Esto no significa que yo pueda, los medicamentos que le vendo al gobierno, entregarlos en más de 3,200 lugares distintos. Y algunos de estos medicamentos necesitan forzosamente o una cadena fría o ser manejados con condiciones de temperatura. Nomás volteen a ver cualquier cajita de medicamentos y dice, guardes en un lugar fresco y seco. Es decir, yo no los puedo tener en cualquier camioneta donde les esté dando el sol, etcétera. Claro. Tienen que llegar con tiempos específicos para cuidar la caducidad, condiciones de humedad. Es decir, un trabajo logístico, y por eso es que existen tan pocas empresas logísticas para medicamentos en el mundo, requiere de un trabajo terriblemente especializado. El que ahora querramos construir, hay que decirlo, de la noche a la mañana y con ninguna experiencia, una empresa a partir del Estado, con todo lo que nosotros los que tenemos ya cierta edad conocemos como experiencias de empresas del Estado, me suena a que vamos derechito al desastre, quiero ser muy honesto. Bueno, y además el presidente, doctor, dijo que esta empresa que se haría cargo de la distribución, pues comenzaría en agosto próximo, o sea, No entiendo inmediatamente. cómo, perdón, o sea, yo quisiera saber la empresa que nosotros quisiéramos inaugurar de cualquier tipo, cómo comenzaría en agosto. Si a mí me dieran la encomienda de iniciar un proceso así, lo primero que yo haría sería tratar y buscar de tercerizar, porque hay que decir una cosa, Nayeli, es una emergencia porque si nos ponemos a ver los datos que publicó en Twitter antier Valeria Moy, estamos muy retrasados y se ha habido un enorme subejercicio en los procesos de compras. Es decir, en este momento hay carencias, no porque lo diga yo, porque los números no me dan. No hemos comprado lo que se debió haber comprado en 2020 versus lo que se compró en 2019. Entonces, ya vamos a llegar al segundo semestre del año con una clara emergencia y hay medicamentos que no pueden seguir esperando. Ya no hablemos de los de alta especialidad o los niños con cáncer, que es producto de todo un capítulo, ¿no? Hablemos sobre las personas que necesitan cosas básicas como antiinflamatorios, como medicamentos para el sistema gastrointestinal, etcétera, y que en este momento dan vueltas y vueltas y vueltas a sus clínicas y no tienen nada. No hay manera humanamente posible de tener una distribución.
lista en agosto. Solamente para poner un ejemplo, ¿por qué solamente había 4 distribuidoras grandes, mismas que de puño y letra vetó el presidente de la República? Porque es un sistema terriblemente complejo. No es cierto que son papitas y refrescos, ¿eh? Ahora, también una pregunta, porque, por ejemplo, Sí. para el tema de VIH, lo que sabía, y lo quiero conectar con el otro tema, que es el de van a salir a comprar directamente al extranjero, por este acuerdo que se anuncia también con la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos. Por ejemplo, el tema de antirretrovirales, ¿no? México, antes del cambio que se hizo el año pasado, llamado el nuevo paradigma, compraba los antirretrovirales a los precios más altos del continente, a precios como los de Estados Unidos, en donde también, por cierto, hubo una discusión muy fuerte. Allá está Alexandra Ocasio-Cortez en el Congreso denunció que Estados Unidos compraba el Truvada, por ejemplo, un medicamento antirretroviral que se utiliza muchísimo, a un bote a $100, mientras que Brasil compraba ese mismo bote a $13, y estoy citando unas cifras por decir algunas, pero una cosa así. Y sí. México estaba un poco en lo mismo. Creo que después del cambio con este nuevo paradigma y de haber negociado con farmacéuticas, sí se logró reducir el precio, pero, ¿sabes qué, Javier? Tenemos que hacer una pausa y no te quiero hacer cortar, digamos, mientras estés dando respuesta a estos temas y hablar también sobre este acuerdo con la ONU. Mejor hacemos la pausa en Atando Cabos y regresamos contigo para seguir hablando precisamente de todo esto. Con mucho gusto. No te vayas, seguimos en Atando Cabos, regresamos a seguir hablando con el doctor Javier Tello, médico cirujano y analista en políticas públicas de salud. Estamos de regreso en Atando Cabos y seguimos conversando en la línea telefónica con Javier Tello, médico cirujano y analista en políticas públicas en temas de salud. Doctor, estamos platicando sobre justo el tema del precio de los medicamentos, lo que se está buscando hacer con este anuncio de una nueva distribuidora y este acuerdo que anunció en la mañana el gobierno federal a través del canciller Marcelo Ebrard, de que se firmó este convenio con una oficina de Naciones Unidas de servicios para proyectos, justo con el fin de adquirir medicamentos, equipos médicos y vacunas. ¿Cómo ves esto? Y te preguntaba yo por el tema de los antirretrovirales, que precisamente el año pasado, por negociación con las farmacéuticas internacionales, se logró hacer que bajaran considerablemente los precios de los antirretrovirales y que hoy México y Brasil, pues básicamente paguen los precios más bajos de todo el continente en ese sentido. Mira, yo creo que son 2 temas, Genaro. Uno es a nivel de negocio. Todo lo que se pueda negociar siempre para obtener los mejores medicamentos posibles al mejor precio siempre va a ser bienvenido. Eso yo creo que no se discute. Sin embargo, yo creo que muchas de estas negociaciones se pudieron haber hecho con buen comedimiento y con buen modo con las empresas que están legalmente establecidas en México, sea extranjeras en México o las empresas nacionales. Ahora hay que decir una cosa, no todo es el precio ni el tamaño de los antirretrovirales. Tenemos muchos medicamentos que son verdaderamente que cuestan cacahuates y ahora vamos a querer que cuesten cacahuatitos. A mí el problema que me da no es el de la negociación, eso siempre va a ser bienvenido, sino no quiero confundir la palabra de la logística de entrega con la logística misma de todo el proceso de compras. ¿Qué ocurre aquí? Número 1, que sí va a haber cierta opacidad, porque no vamos a saber nosotros cómo se asignó al vendedor, el que quieran que sean Pakistán, China, cualquier empresa en cualquier lugar, que puede ser muy buena. Por ejemplo, como los medicamentos oncológicos que se trajeron en noviembre, que eran de un laboratorio reconocido internacional y todo, pero con un segundo problema, Nayeli, Genaro, que no están entrando al país con un registro de COFEPRIS. Claro. Y van a entrar con un registro de COFEPRIS, que me digan cómo le hacen para obtener registros express para que entonces cualquiera que en México ha padecido de 3 a 6 meses para obtener un registro, ahora sí lo pueden obtener. ¿Sí me explico? Esta incertidumbre de, oye, ¿cómo estás haciendo las cosas? ¿Por qué de repente puedo ir yo a Pakistán a traerme un montón de tabletas de ibuprofén y van a entrar sin un registro sanitario? No, es que se los vamos a dar rápido. Bueno, entonces, ¿por qué no se lo dabas rápido a quienes llevan varios años haciéndolo, no? Es esto lo que incomoda, porque sabemos que en el camino seguramente va a haber cosas que van a ser muy difíciles de rastrear de este sistema. Y al final del día entramos en la parte logística con una empresa que quieren inaugurar en 3 semanas, en donde piensan que van a poder sustituir a 4 empresas de clase mundial que estaban realizando todo esto, la repartición de los medicamentos, ¿no? Claro.
Y sobre todo, doctor, esto que menciona acerca de la COFEPRIS, el riesgo está en qué vamos a estar recibiendo, ¿no? O sea, qué tipo de medicamentos estarían ya distribuyéndose si justamente no se tiene esta certificación que da la claridad o el aval, digamos, de lo que estarían suministrando. Mira, no quiero sonar como abogado. Si yo fuera abogado te diría lo que les encanta decir. La ley es muy clara, ¿sí? Bueno, la ley es muy clara en algo. Para que tú puedas comercializar un producto en México necesitas un registro sanitario de ese producto. Ese registro sanitario requiere haberse sometido a COFEPRIS con un dossier en donde se muestra, primero que nada, que tiene todas las características de biodisponibilidad y bioequivalencia por la que la quieren hacer pasar. Y número dos, que evidentemente, bueno, pues tiene la eficacia y tiene todo lo que se requiere, y con ello se le asigna entonces a través del Consejo de Salubridad General una clave de lo que antes era el cuadro básico y que hoy es el compendio de insumos para la salud. Todo ese proceso debe de seguirse. Ahora, lo que me están diciendo es que vamos a tener ya los medicamentos, como se dijo en la mañana, próximos a ser repartidos, solamente que me digan con qué registro. Ahora, no es que esto sea terriblemente obligatorio, porque al final creo que si algo hemos visto en la 4T es que tienen mucha flexibilidad para cuestiones legales cuando les conviene. Solamente que yo creo que las empresas farmacéuticas legalmente establecidas en México, los médicos que van a prescribir y los pacientes tienen derecho a saber de dónde y cómo se van a proveer estos medicamentos. Claro. Doctor, pues te damos las gracias por habernos dado estos minutos para atando cabos. Tenemos que pasar a otros temas, pero evidentemente es un tema seguramente el que estaremos hablando a lo largo de los próximos meses en esta instrumentación de ese acuerdo, en esa instrumentación de esa distribuidora nacional. Veamos si falla o si tiene éxito. Esperemos que la verdad éxito, pero bueno, hay muchas alertas y focos rojos prendidos, como bien mencionas. Genaro, Nayeli, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, doctor, y buenas tardes. Hasta luego.